Este es el testimonio de Jim Caviezel, el actor que dio vida a Jesús en la película La Pasión de Cristo. Pero más que un papel cinematográfico, Jim es un hombre con verdadera fe, alguien que ama profundamente a Dios y lo vive todos los días. Padre casado y dedicado, es un ejemplo de autenticidad, alguien que no teme mostrar quién es realmente. Jim nació en el estado de Washington. Él y su mujer, también de allí, llevan más de 14 años casados y juntos adoptaron a 2 niños chinos, uno de 10 años y otro de 8. Una curiosidad que une aún más a la pareja. Ambos son unos apasionados de las motos. Fue por eso que conectaron de inmediato, al inicio de su relación, cuando descubrieron este gusto común. Pero lo más increíble es cómo acabó interpretando a Jesús. Todo empezó de una manera muy inusual. Estaba en un parque cuando conoció a Steve McEvity, uno de los productores de Mel Gibson. Poco después, Steve se puso en contacto con el agente de Jim, pero sin revelarle de inmediato que el proyecto trataba sobre la pasión de Cristo. En cambio, enviaron un guión llamado Maverick, como si fuera cualquier otra película, y para ser honesto, el guión ni siquiera era tan bueno. Eso es lo que Jim dijo de inmediato. 40 minutos después, ¿quién aparece? Mel Gibson. De repente, un poco tímido, con la cabeza gacha, fumando un cigarrillo tras otro. Mientras hablaban, Jim descubrió que Mel había tenido este deseo en su corazón durante más de 15 años. Hacer una película sobre los últimos momentos de Jesús. Sabía que si seguía adelante afrontaría graves consecuencias, y no solo profesionales. Era un proyecto arriesgado. Mel usó la película de surf como fachada, pero siguió mencionando a Jesús todo el tiempo. Jim incluso jugó con la idea. Jesús, ¿en una tabla de surf? Pensó. Él camina sobre el agua, pero no sé si surfea. Hasta que Mel fue tajante. ¿Te gustaría interpretar a Jesús? Jim dijo que sí, pero al día siguiente, Mel volvió a llamar, esta vez para intentar que se diera por vencido. Dijo que si aceptaba el papel, tal vez nunca volvería a conseguir trabajo en Hollywood. Y él no quería ser responsable de eso. La duda golpea fuerte. Miedo también. Jim empezó a pensar, ¿qué he hecho? ¿Qué pasa si la gente descubre quién soy realmente? ¿Qué pasa si no estoy a la altura? Por un momento pensó que no debería haber aceptado, que estaba cometiendo un error, pero luego llegó ese momento de claridad. Recordó que sus dones venían de Dios, no de los hombres, y que, si Dios lo puso en ese camino, no fue por casualidad. Luego respondió, todos estamos llamados a llevar una cruz. Si no lleváis la vuestra, terminará aplastándoos. Silencio al otro lado de la línea. Y fue entonces cuando Jim se dio cuenta de algo curioso, quizás incluso divino. Sus iniciales eran JC y tenía 33 años, la misma edad que tenía Jesús cuando fue crucificado. Mel respondió, amigo, ahora me estás asustando, y colgó. Jim abordó el guión como lo haría con cualquier otro. Leyó, estudió, pero allí algo era diferente. No buscó referencias en otras películas ni en actuaciones pasadas. Fue directamente a la Biblia. Y algo que comprendió durante este proceso marcó profundamente su vida. Todos quieren la resurrección, pero nadie quiere pasar por el sufrimiento. Entendió que no se puede lograr algo grande sin sacrificio. Esto lo vio reflejado en su propia familia, que también pasó dificultades junto a él. Pensó en los soldados que dieron su vida por sus países, en las personas que sacrificaron todo por amor a Dios. Y entonces quedó claro, el camino de la cruz es difícil, pero es el único que conduce a la verdadera vida. En el fondo lo que más deseaba era que esa historia trascendiera. Si íbamos a hacer una película sobre la pasión de Cristo, no podía ser algo tibio, ni una versión ligera, o con apariencia de una producción pagana disfrazada. Quería algo auténtico, algo que realmente mostró lo que era. Porque no fueron solo los romanos los culpables, ¿sabes? No fueron solo ellos quienes entregaron a Jesús. Somos todos nosotros. Cada vez que pecamos, cada vez que lo negamos, también lo traicionamos. Especialmente nosotros los cristianos, que sabemos quién es Él y aún así caemos. Pero Jesús, Él sigue diciendo, levántate, sigue adelante, ve de nuevo. Hacer esta película me puso en una montaña rusa que nunca había imaginado. Y enseguida, en la primera escena pesada, se me dislocó el hombro. Pala, sobre el piso. Y en mi cabeza
Lo único que podía decir era, «Dios, hola, solo estamos tratando de hacer una película aquí. Solo soy un actor, ¿recuerdas?» Sentí como si algo quisiera destruirme, ya fuera el diablo o lo que fuera. Y la cosa no quedó ahí. Afuera el circo estaba armado. Los medios de comunicación estaban por todos lados con acusaciones contra Mel Gibson, diciendo que era antisemita, que la película era ofensiva. Fue una presión absurda. Tantas cosas a la vez que era difícil incluso respirar. Y luego estaba Mel, en el set, tomando el nombre de Dios en vano, sin darse cuenta. Lo miré, encarnando a Jesús, y pensé, oye, no hables así de mi padre. Poco a poco ya no era solo el actor, lo estaba viviendo por dentro. Quería que la gente, cuando viera la película, no me viera a mí, que vean a Jesús, que mirarían la pantalla y serían confrontados con quiénes son, no como ellos mismos se ven, sino como Dios los ve. Y ahí es donde reside el verdadero peso de la cruz, porque filmar esto no fue técnico, ni bonito, ni limpio. Fue un verdadero dolor. Durante la flagelación fui realmente golpeado. En medio de la escena recibí un látigo que se escapó de la protección y abrió un corte de más de 30 centímetros en mi espalda. Me desplomé. Fue como recibir un duro golpe en un partido de fútbol americano. Me quedé sin aliento. Un día, mientras cargaba la cruz, se me volvió a dislocar el hombro, y yo ya estaba débil. Empecé la película con 95 kilos y terminé con 76. Estaba enfermo, vomitando todo el tiempo. Neumonía. Mis pulmones se llenaron de líquido. Nadie lo sabía realmente, porque nunca hablé mucho de ello. Pero justo después de filmar, tuve que someterme a una cirugía de corazón. Y el último día de grabación, como si todavía faltara algo, me cayó un rayo. Sí, iluminación. En ese momento pensé, está bien Dios, lo entiendo. Fue una experiencia surrealista. Te digo una cosa, si realmente quieres seguir a Cristo, prepárate. No será fácil. Dolerá. Costará. Durante una de las escenas más brutales, la flagelación, el plan original era simplemente parecer que me estaban golpeando. Me habían colocado una placa de metal a unos 30 centímetros de mi espalda. La idea era que los actores lo hicieran bien, pero ese día no fue ensayado. El personal italiano no hablaba inglés, y no hablábamos italiano. Mel le pidió al traductor que les dijera que golpearan fuerte como en un partido de béisbol, pero no sabían qué era el béisbol. Luego intentó cricket, y ahí fue cuando salió mal. Los chicos retrocedieron, ganaron impulso y ¡caca! El látigo atravesó el cartel y me golpeó de lleno en la espalda. No fue actuar, fue real. No estaban siendo exactamente amables conmigo. Me sacudieron, me empujaron y yo estaba allí, atrapada en ese momento, pensando en mis propios pecados. Me sentí completamente indigno de interpretar a Jesús. Recuerdo a un amigo que me dijo algo que se me quedó grabado. Dios no siempre elige a los más capaces, pero fortalece a quienes elige. Y Él me eligió. Entonces la pregunta era, ¿qué iba a hacer con eso? A lo largo de la grabación, permanecí en un profundo estado de oración y meditación. No fue solo actuar, fue espiritual. Mantener el personaje todo el tiempo no era una cuestión de ego o método, era una necesidad. Porque lo sabía. Si la gente iba a sentir algo a través de esa película, solo sería posible a través de la oración diaria y el ayuno. Y el ayuno acabó siendo forzado a causa de la enfermedad que me consumía. En la parte final, en la cruz, mi cuerpo estaba azul, literalmente azul. No fue maquillaje, era mi cuerpo, debilitado, frío, enfermo. Entre escenas me bajaron de la cruz y cada vez se me trababa el hombro. Había un acantilado de 300 metros justo detrás, y cada vez que la cruz se balanceaba, golpeaba su hombro y él se movía nuevamente. Pero ya estaba tan débil que apenas lo sentía. Mi corazón estaba mostrando signos de fallar. Cuando le pusieron un estetoscopio, el médico miró a Mel y dijo, ahora podría morir. Y Mel, él es alguien que toma riesgos. Siempre lo fue. Me miró y preguntó, ¿y entonces? ¿Qué piensas? Yo respondí, esto ya no es entre tú y yo, es entre Dios y yo. Nunca pensé que fuera lo suficientemente bueno, pero ahí, en ese momento, estaba listo para irme a casa. Si muriera allí, estaría bien. Sabía que si eso sucediera, mucha gente se sentiría afectada. Guardado. En la última escena de la película,
Estaba escalando la montaña y sentí una presencia maligna rodeándome. Una voz que decía, «Estás muerto». Y por extraño que parezca, pensé que esta era la mejor noticia que podía recibir, porque lo sabía. Si moría allí, iría directo al cielo. Al quinto disparo, las nubes estaban espesas y el cielo oscuro. Los truenos sonaron como cañones. Fue intenso, amenazante. Recuerdo haber visto a 2 personas a mi lado mirando al cielo con los ojos llorosos, casi llorando. Se me erizaron los pelos. Y entonces sucedió. El público guardó silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. No escuché ningún viento. No escuché nada. Fue como el ojo de un huracán. Ese momento de paz absurda en medio del caos. Y luego, 5, 4, 3, 2, 1, una luz descendió del cielo. Iluminó todo mi cuerpo. El fuego estalló a ambos lados de mi cabeza. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo por un momento. Me cayó un rayo. No es una metáfora, un auténtico relámpago. En ese momento, había 3 tipos de personas en el set. Los que crean, los que no crean, y los que pretendían que no decidir también era una elección. Pero lo es, siempre lo es. Cuando el rayo me alcanzó, todos cayeron al suelo. La tierra tembló, y esa fue de hecho la última escena que grabamos. Mientras estaba elevado, en lo alto de la cruz, el viento sacudió todo. Mi hombro seguía moviéndose fuera de lugar. La neumonía ya se había apoderado de sus pulmones. Apenas podía respirar. Y eso es lo que te mata cuando te crucifican. La asfixia. No mueres por los clavos, mueres porque no puedes aspirar más aire. Luché. Cada segundo era una batalla. Pero de alguna manera el Señor me sostuvo. Me dejó continuar, pero solo hasta cierto punto. Como si dijera, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuánto de esto estás dispuesto a mostrar al mundo? Y respondí sin dudarlo, todo, todo. Entonces eso es todo, ¿verdad? Cuando le dices a Dios, Señor, quiero beber de tu copa, Él puede responderte, puedes beber la copa que voy a beber. Eso es lo que Jesús les pidió a Santiago y Juan cuando pidieron sentarse a su lado en gloria. Y, mira, al final se les concedió, pero llegó el sufrimiento, el peso, la entrega. Recuerdo que, cuando era más joven, alrededor de los 18 años, quería ingresar a la Marina. Estaba en San Diego y me fascinó la idea de los hombres rana, los buzos de combate. Le dije a mi padre que eso era lo que quería y solicité 3 veces el ingreso a la Academia Naval de Estados Unidos. Estaba dispuesto a dar mi vida. Simplemente no sabía que Dios tenía reservado otro tipo de entrega para mí. Hoy, cuando veo a estos tipos pasando por un entrenamiento casi imposible, pienso, no hay manera de soportar eso si no estás dispuesto a morir. Y entonces entendí, yo también quería dar mi vida, solo que no por un país, ni por la gloria, sino por Jesucristo. Tuvo un momento en el set, durante la crucifixión, donde la cruz estuvo a punto de caer nuevamente. Era solo yo, el peso de la cruz y todos mis pecados. Era como si el enemigo dijera, ¿eso es todo lo que tienes? Pero esto fue más que una escena, fue un enfrentamiento. Y miro todo esto hoy y pienso, no se trata solo de la muerte de Jesús, se trata de lo que hacemos con Él. Mucha gente me dice, pero Jesús ya murió por ti, no tienes que pasar por nada de eso. Y yo respondo, entonces, ¿por qué fue crucificado Pedro? ¿Por qué Juan fue exiliado? ¿Por qué todos los demás apóstoles sufrieron y murieron brutalmente? ¿Y qué pasa con los mártires de hoy, del siglo XXI? Esos cristianos que vi en los documentales siendo asesinados a causa de su fe, arrodillados ante extremistas, muriendo con el nombre de Jesús en los labios. ¿Por qué tuvieron que morir si Jesús ya lo hizo todo? ¿Los abandonó? Por supuesto, pero nosotros, los cristianos modernos, a menudo queremos vivir un evangelio confortable. Solo continuaremos si hay prosperidad, si todo va bien. Pero Jesús permaneció en silencio ante Herodes. No montó un espectáculo. No hubo espectáculo. No quería convencer a los laicos, porque él sabía, algunos elegirán el mal y eso no lo puedes evitar. Pero tú puedes elegir lo que es correcto. El diablo intentará encontrarte en tus debilidades. Te zarandearás. Te ofrecerá atajos. 1 millón aquí, 10 millones allá. Poder, influencia, fama. Y ¿sabes qué es lo más loco? Muchos aceptarán. Ellos dirán, libertad.
Pero la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es hacer lo correcto. Hoy veo a muchos cristianos hundirse en el paganismo, tratando de ser cool, aceptado, adaptándose al mundo, volviéndose un poco pagano para complacer a los amigos. Pero no tiene nada de valiente, nada santo. La verdad es que lo que falta no son oportunidades. Falta de deseo de santidad. Y mira, un día todos seremos evaluados. Llegará el momento en que tendrás que elegir o dar tu vida por Jesús o negarlo. Y sí, creo que esto sucederá en nuestra generación. Hay señales en el horizonte. Se acercan sombras. Y cada uno de nosotros tendrá que decidir de qué lado queremos estar. Estuve en Croacia recientemente. Aprendí sobre los 26 sacerdotes franciscanos que fueron asesinados cuando Stalin tomó el control. Le entregamos toda Europa del Este. Y muchos pagaron con su vida. La pregunta sigue siendo, cuando sea tu turno, ¿estarás listo? Cuando llegaron los comunistas, lo primero que hicieron fue quitar el crucifijo de la pared. Lo colocaron en el suelo, delante de los sacerdotes, y dijeron, niégalo, o muere. El primer sacerdote se negó. Él dijo, no, firmemente, sin dudarlo. Fue ejecutado allí mismo. El segundo hizo lo mismo. Otra bala. Fue entonces cuando el capitán ordenó, trae mi jeep, pon gasolina. Elige el más débil, el que está allí, en la silla de ruedas. Un franciscano, indefenso. Le tiraron gasolina. El capitán encendió una cerilla y provocó. ¿Quieres ver qué pasa? El hombre miró a los hermanos y solo dijo, déjame arder. Lo quemaron vivo. Y luego, mataron a todos los demás. Pero escucha esto. Todos tuvieron una oportunidad. Una oportunidad para negar o permanecer fiel. Sí, es difícil de oír. Así como es difícil presenciar la pasión de Cristo. Porque la muerte de Jesús no es hermosa, no es gentil, no es un final feliz cinematográfico. Está crudo, doloroso, pero es real. Y estos días escucho a gente en Hollywood decir cosas como, fulano de tal murió y estaba tan avergonzado de su propia muerte que no quería que nadie lo viera. Lo siento, pero aguanta, Cristian. Enfrentar la muerte, enfrenta el sufrimiento, porque, después de eso, viene el punto más importante. La eternidad te espera. Todos vamos a morir alguna vez. La primera muerte es inevitable, pero espero, desde el fondo de mi corazón, que nunca se sepa el segundo, porque Dios no envía a nadie al infierno. La gente elige ir. Si queremos vivir en una verdadera democracia, esta debe basarse en verdades morales, sobre el valor de la vida, la comunidad, la dignidad humana. No se puede vivir juntos ignorando por completo lo que está bien y lo que está mal. Entonces digo, ser diferente de esta generación corrupta. No naciste para encajar, naciste para destacar. Ahora comencé un nuevo proyecto, un sueño que tardó años en hacerse realidad. Biblia en audio, palabra de promesa. Ella es como la pasión de Cristo, pero en tu coche, en tus auriculares, en tu habitación. Es para cuando estás en el fondo, cuando el mundo te rechaza, cuando todo parece perdido. Es para cuando piensas en rendirte, para cuando te has hecho un aborto o has pagado por uno. Para entender solo una cosa, Jesús te perdona. Su misericordia es tan grande que creo que ni siquiera entendemos qué es realmente. Gracia y compasión. No te conviertes en un atleta olímpico entrenando una vez a la semana. No te conviertes en campeón mundial simplemente apareciendo cuando quieres. Y con Jesús ocurre lo mismo. No solo vives con Él el domingo. Debe ser parte de ti todos los días, porque es el mejor entrenador que existe. Pero es ese entrenador quien lo exige. Quien te mira cuando caes y dice, levántate, vámonos de nuevo. Empuja, anima, insiste. Él quiere que ayunéis, que oréis más. Y cuando empiezas a orar todos los días, Él cambia el entrenamiento, porque ahora puedes soportar más, y quieres más, porque sientes que vale la pena, porque sientes que Él está ahí. Es un proceso, un camino continuo, incluso en el cielo, aquí en la tierra, como es en el cielo. Amigos, nuestro Padre es real, el Evangelio es real, no es un libro que lees, cierras y guardas en el estante. Es algo que tú vidas. Algunos de ustedes vivirán como la Virgen María,
con pureza, humildad y entrega. Otros cargarán la cruz como Jesús. Algunos pueden perderse y terminar como Judas, traicionando su propio corazón. Y otros más serán como Pilato, lavándose las manos, escondiéndose detrás de la política, fingiendo neutralidad. ¿Quién eres? Dios te lo mostrará. Pero una vez que Él muestra, caminar hacia la santidad todos los días. Quizás estés escuchando esto ahora mismo, en tu auto, deprimido, sintiéndote vacío. Estamos pasando por un momento difícil y sí, nos están quitando cosas. Pero, ¿sabes qué? Está bien. Porque empiezas a darte cuenta de que no necesitas todo lo que creías imprescindible. La verdad es que estamos en una época de ayuno mundial, espiritual, emocional. Se pondrá más difícil antes de mejorar. Pero Dios sigue siendo Dios. Y la gente necesita ver a Dios en ti. Necesitan tu luz. Porque algunos de ellos están tan desesperados que creen que quitarse la vida es la única salida. Pero cuando te miran y ven esperanza, vuelven a creer. Quieren esa luz. Ellos necesidad de esta luz. Y por eso digo, la palabra de Dios necesita estar contigo cada día. La palabra está viva. Es como una orquesta con 160 instrumentos con sonido envolvente. Como en un cine. Sientes que el Espíritu Santo te atraviesa, te moldea, te restaura. Y luego la gente te mira y pregunta, «Oye, ¿qué tienes? ¿Qué llevas puesto?» Y la respuesta es sencilla. Estoy con Jesucristo. Ahora déjame decirte lo que Dios quiere que escuches. Primero, Él te ama. Eso es lo que necesitas saber, ¿verdad? Segundo, vas al cielo. Y luego preguntas, ¿cómo puedes estar tan seguro? Simple. Dios ha estado en tu corazón durante mucho tiempo. Quizás hayas estado dormido. Quizás vivo más despierto. Pero Él está ahí, llamándote a pedir más. Más fe, más entrega, más conversión. Piénselo de esta manera. Un hombre puede estar en el ejército durante 20 años y nunca entrar en combate. Pero cuando entra en una trinchera, ve a sus hermanos caer a su lado. Cambia. Allí comprende qué es la verdadera guerra. Dios os está preparando ahora para este tipo de combate. Y sé que Él te ama. Sé que muchos aquí ya han cometido errores. Algunas de ustedes han experimentado un aborto. Otros fueron cómplices. Pagaron por ello. Algunos cometieron adulterio e incluso asesinato. Y piensas, no tengo vuelta atrás. Pero déjame decirte algo. Sí lo tiene. Dios quiere que regreses. Quiere llevarte a casa. Ahora, no es necesario morir para experimentar el cielo. Puedes empezar hoy, pero entiende. Todo pecado tiene consecuencias. Y si has caído, necesitas buscar el perdón. Entonces te pregunto, ¿alguna vez le has contado tu historia a alguien? Si es así, ¿por qué? Probablemente porque esa persona no te juzgue. Él te escuchó con amor, con piedad. Y ahora les pregunto, ¿creen que esta persona tiene más misericordia que Dios? ¿Más gracia que el Creador del universo? ¿Más amar? Por supuesto, es imposible. Dios te ama infinitamente más, y Él perdonarte. Ahora, Él necesita que aceptes este perdón, y empezar de nuevo. Dios no envía a nadie al infierno. La gente elige ir allí. La elección es tuya. Tú viniste. Sí, podrías haber elegido no venir. Podría haber escuchado al mundo, a las distracciones, al miedo. Pero viniste. Está aquí, ahora. Y Dios vio esto. Él recuerda. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó, con intención, con amor. Nunca ha habido nadie como tú. Dios decidió que el mundo te necesitaba. Y luego, Él te llamó. Y respondiste. Mira esto. ¿Cuántas cosas podrían haberte impedido llegar hasta aquí? Pero llegaste. Y Dios se alegra. Él no está ahí esperando el momento adecuado para rechazarte o desecharte. No. Él vendrá a tu encuentro ahora mismo. Él te mira y ve la perfección, de la manera que solo un padre puede ver. No hay nadie más como tú, y sin ti, se lo perdería. Él lloraría. Él necesita escuchar tu voz. Sí, incluso vosotros que ya habéis aceptado a Jesús, quizás muchas veces, pero cada vez que caes, cada vez que pecas, lo niegas nuevamente. Y sin embargo, Él no se rinde. Él dice, sed santos, sed perfectos como el Padre es perfecto. Y nos deja un mandamiento, amaos unos a otros, como yo os he amado. Quizás estas palabras no lleguen a todos, pero si solo un alma escuchar este mensaje, valió la pena.
Es posible que su nombre no esté en el centro de atención. Quizás nunca ganes un premio, nunca te subas a un escenario. Es posible que el mundo entero nunca sepa quién eres. Pero ¿sabes qué? Dios lo sabe, y su aplauso no cesa cuando cometes un error. Él no te abandona cuando caes. Las multitudes aquí abajo lo olvidan rápidamente, pero en el cielo hay un salón de honor eterno, y tu nombre puede estar allí, no por fama, sino por fe. Simplemente creyendo en el Hijo. Y os digo, con toda la certeza de mi corazón, no cambiaría ni el más pequeño de los nombres escritos más allá de las estrellas. Por toda la fama que este mundo puede ofrecer, prefiero ser invisible aquí, y que graben mi nombre ahí arriba. Ahora que has escuchado esta historia real, conmovedora y veraz, te pregunto, ¿cómo se aplica esto a tu vida? ¿Cómo puedes utilizar tu fe, tu coraje, tus dones, para vivir más libremente? ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? ¿Cargar tu cruz, incluso cuando parece demasiado pesada? Este testimonio no se trata solo de Jim Caviezel. Es una invitación a mirar adentro, para preguntarte, ¿qué he hecho con los talentos que Dios me dio? ¿Estoy dispuesto a utilizarlos, incluso si me cuesta algo? ¿Puedo ser luz en un mundo inmerso en tanta oscuridad? Comparte lo que sentiste por dentro. A veces, lo que toca tu corazón puede tocar el de otra persona también. Y si este testimonio te hablara, no te lo guardes para ti. Dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Difundamos esta luz juntos. Vivamos juntos el Evangelio, con coraje, con fe, realmente.